Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Ecuador en directo. Este día, jueves 7 de diciembre, cuando son las 5 de la tarde con 45 minutos acá en el Ecuador continental, una hora menos en el Ecuador insular. Sí, seguimos con las complicaciones de los cortes de energía. Se nota, es evidente, no es puro show, vendrá en relativamente poco tiempo la energía en el sector donde yo vivo acá en la ciudad de Quito y mejorará un poquito la condición, en Quito mejorará un poquito la condición de la luz, la iluminación acá en este pequeño estudio en vivo, entonces, para esta entrega de Palabras Sueltas, siempre agradeciéndole a usted la compañía, siempre, contando con usted y también contando con sus likes. Ayúdenos con eso que es bien importante a seguir creciendo, a apoyar esta plataforma. Mantiene noticiero diario, todos los días, programa hasta el día domingo. Es una actividad que está pensando siempre en la ciudadanía, está pensando en construir otra forma de ver a la sociedad ecuatoriana, porque si no quedamos subordinados a esos otros intereses, ¿no? Son legítimos, sí, pero sería mucho mejor si incorporasen otras voces a la narración que ellos hacen y no tanta perversidad como la que día a día están ofreciéndonos en el Ecuador, a la gente en el Ecuador. Aquí tengo, por ejemplo, una perla. Fue en Ecuavisa, sí, en Ecuavisa el día de ayer. Le voy a bajar el volumen del teléfono para que no se filtre por mi micrófono. Estaremos hablando de esto el día de mañana. Luisa María Heredia con el reporte, porque había un acto de la entrega de un doctorado honoris causa a la señora Isabel Noboa. Y en ese lugar estuvo Jorge Glass. Y la noticia solo se concentra cómo amarga a todo el mundo la presencia de Jorge Glass. Solo eso. No hay ningún contexto. No se dice por qué está ahí Jorge Glass. ¿Está qué? ¿De infiltrado? ¿En qué condición está? ¿Recibió una invitación? Pero no. Todo el mundo puso caras largas, todo el mundo se amargó por la presencia de Jorge Glass. Esto lo dice Ecuavisa, generando odio, solo odio. No cesan, no van a cejar en esta actitud perversa, pequeñita, miserable, con la que están haciendo todos los días comunicación. Dejamos atrás esas pequeñas cosas, vamos a hablar de eso mañana. Aquí en Ecuador en directo, en Los Especialistas, y presentaremos esta pequeña pieza. No queremos difundirla, no queremos apoyar en la difusión de estas cosas, pero la gente tiene que conocer cómo se nutre, de qué se construye la política de comunicación, cuál es la línea editorial de este conglomerado mediático. Mejor decía, torcemos la página, cambiamos de tema y nos vamos inmediatamente con nuestra invitada. Está también acá en la ciudad de Quito, es asambleísta, forma parte del bloque de RC5, una de las 51 asambleístas, hombres y mujeres del bloque, la minoría mayoritaria. Es probablemente un oxímoron el que estamos utilizando, pero así están diciéndolo, ¿no? RC5, Gisela Garzón, joven asambleísta de esa bancada. Gisela, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos. Hola, Javier, buenas tardes. Gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia.
Han sido un día importante para nuestra bancada, para nuestra decisión de fiscalización y para la responsabilidad que asumimos en este momento como bancada, en el caso particular como asambleísta, pero me parece además en un momento donde se requiere esclarecer cualquier tipo de escenario, si es que la real intención de este nuevo momento del país es que justamente sea un nuevo Ecuador. No podemos pensar que todo solo tiene que ser un eslogan, ¿no? Tiene que venir también de la mano con cambios, al menos en la forma de procesar no solo las diferencias, sino los procesos a cargo de los legisladores, y por lo tanto la fiscalización que hoy se ha permitido a través del CAL al calificar el juicio político. No había una negativa en cuanto a la obligación legal, digamos, el CAL solo revisa formas, pero me parece que es, y lo decía en la mañana, la posibilidad de que todos los legisladores y legisladoras se sumen a este proceso de fiscalización. Desde las diferencias lo pueden hacer, por supuesto, nutriendo un debate que salga justamente de los temas violentos o hasta innecesarios que hacías mención hace un momento. O sea, el CAL ha dado paso al juicio político a la fiscal general de la Nación, Adriana Salazar. Esto no quiere decir que mañana se instale ese juicio político. Este juicio político está en línea y deberá esperar algunos meses para que se ponga en marcha este juicio político, pero ya solo el hecho de aprobarlo, el juicio, no quiere decir que va a salir censurada. Eso no lo sabemos. Es un juicio y habrá que escuchar a todas las partes en medio del juicio, pero ya es una buena noticia, ¿no?, el saber que la Asamblea no le da la espalda a lo que ha venido solicitando un importante número de la población ecuatoriana, un importante número de representantes políticos que hay en la Asamblea. Es, en efecto, una buena noticia, Gisela. Al CAL le correspondía únicamente evaluar que las formas, los requisitos establecidos en la ley se cumplan. El informe de la Unidad Técnica Legislativa señalaba que tenía una preocupación en cómo hacíamos el anuncio de la prueba. El anuncio de la prueba es la serie de documentos que en el momento en que nos corresponda sustanciar el proceso tendremos que irle exponiendo a la comisión, a la asamblea, en fin, a los que deseen formar parte de la ciudadanía. Y hicimos un alcance el día de ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, cumpliendo con el procedimiento parlamentario para que llegue a la sesión del CAL del día de hoy en la mañana. Por lo tanto, se cumplieron también los procedimientos en ese contexto y hoy en la mañana se puso en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Por lo tanto, el CAL no es que enjuicia políticamente o ya de por sí su decisión de calificar el juicio ahora destituya a la señora fiscal. No es así. Lo que hace el CAL es calificar el proceso, enviarlo a la Comisión de Fiscalización, tiene un plazo para notificarle a la Comisión de Fiscalización, y también hoy en la mañana se calificaron los juicios en contra de Juan Zapata y en contra del exministro Santos Alvite. ¿Cómo se han calificado? A la vez, lo que corresponde para el orden de tratamiento es conforme la presentación. Entonces, primero entiendo que fue el del señor Zapata, luego fue el de Santos Alvite, vendrá el de la señora fiscal, y entiendo que hay una presentación adicional alrededor del Consejo de la Judicatura, pero aún no pasa la fase de calificación todavía. Recién fue presentado. Eso en este periodo. En el periodo pasado, y lo recogía un colega comunicador bastante detallado al respecto, hacía cuenta que existen procedimientos en contra de vocales del CNE, del exministro de Agricultura Bernardo Manzano, del exministro de Obras Públicas Darío Herrera, en contra de Esteban Bernal, de vocales del Consejo de la Judicatura, y del exsecretario Diego Ordóñez y la exministra de la Mujer Paola Flores. De estos procesos hay varias preocupaciones, fundamentalmente en temas del manejo de la información, de los expedientes y demás. Pero voy a poner un ejemplo. En el caso del exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez y la exministra de la Mujer Paola Flores, este proceso se presentó unos meses después del femicidio de María Belén Bernal. Lo recordamos, nos duele y nos va a doler siempre. Fue presentado, hasta donde recuerdo, por el ex legislador Vanegas, la ahora legisladora Sofía Sánchez y alguien más. Previo a esto, yo había presentado el proceso en contra de Patricio Carrillo únicamente por el mismo caso. Y este se sumó a otros 2 procesos de enjuiciamiento adicionales que se habían presentado
por sus excesos en el tema de octubre del 2019, la toma de la Casa de la Cultura y adicionalmente un tema de las cárceles y la inseguridad. Entonces la Comisión de Fiscalización, en ese entonces presidida por Fernando Villavicencio, lo que hizo fue unificar todos los juicios destinados a un solo denunciado, que en este caso era el señor Carrillo, y se trató de esa manera tanto la sustanciación de las pruebas como la sustanciación en el Pleno. Allí la decisión, recuerdo, fue que hay de los dos interpelantes, uno sea de mi bancada y uno sea de Pachacutic, tomando en cuenta el contexto de octubre del 2019, pero esto no nos eximió, digamos, de presentar todo el proceso de sustanciación y de hecho me parece que esa es una de las cosas que más me ha marcado, cómo toca construir la narrativa de los hechos alrededor de la muerte de una mujer y no de un proyecto de vida satisfecho. Y me parece que esa es una de las cosas que quizás me da un sentido distinto del proceso de fiscalización. Entonces, hay que saber, no me corresponde a mí, no soy la presidenta de la comisión, qué vía administrativa, jurídica, en fin, se toma para aquellos casos sin denunciante, aquellos procesos sin expediente, en fin, son cosas que tienen que tramitarse en la comisión, pero en este periodo puntualmente los que mencioné al inicio. En el juicio político que calculamos será, estoy pensando en el de la fiscal general de la Nación, en Diana Salazar, arrancará por ahí por mayo del próximo año, ¿te parece, Gisela? Por mayo de 2024. En términos del procedimiento parlamentario, estimo no ser muy imprecisa, pero en términos del procedimiento parlamentario, un proceso desde que la comisión aboca conocimiento hasta que empieza la etapa de sustanciación son más o menos 35 días, 36 días. Y allí la comisión tiene que hacer el informe que recomienda el archivo del juicio político o el enjuiciamiento político. Y por supuesto ahí se sabe que si no hay una mayoría en la comisión, se presenta un informe de posturas y es otro escenario. Entonces estamos hablando de sí, alrededor de 3 meses, tomando en cuenta que en estos meses también, o al menos este mes, la Comisión de Fiscalización ha emprendido un trabajo importante alrededor de la fiscalización de los apagones, paralelo al del tema del juicio político. Esto ya tiene que ver también con una decisión de cómo no se enfrentó el tema, de cómo no se cuidó la reserva, y de hecho esto viene desde hacia más atrás, porque en la entonces Comisión de Participación Ciudadana del anterior periodo, iniciamos un proceso de fiscalización cuando se intentó construir un proyecto fotovoltaico en la zona del Aromo, una zona que además no tenía condiciones naturales, en fin. Y esa fue una de las pocas comparecencias que tuvo el entonces ministro Santos de Alvite a la comisión, y allí cuestionábamos el tema del manejo de la reserva. Nos estábamos dando cuenta que no estaban haciendo la infraestructura que correspondía ni manteniendo lo existente y que este era un escenario posible. Entonces el proceso de fiscalización no es de ahora, ¿no? Algo similar con el caso de la señora fiscal. Nosotros no la cuestionamos de ahora, ¿no? Entonces seguimos con este proceso que vamos asumiendo. En una de esas reuniones, el exministro Santos Alvite fue de las que se levantó medio groseramente, sí. Y respetando a la comisión, haciendo como que si estuviese en el patio de su casa, mandando despóticamente a la gente como suelen tener estas mentes patronales, ¿no? Que se creen que todavía están desgraciadamente en la colonia, y habemos mentes colonizadas y se pueden hacer con ellas lo que les da la gana. Así fue. De hecho, en ese momento, una de las interpelantes, me refiero a interpelantes en la mesa legislativa, no en juicio político, lo pongo como el término del hecho, fue Luisa González. Y ella era una de las más presentes en el tema porque es consciente, como los legisladores de Manabí, de la relevancia que tenía la zona del Aromo, de la relevancia que tenía o la necesidad que teníamos de cara a un cambio de la matriz productiva ordenado, que estos proyectos, megaobras, se concluyan o al menos no se los deje destruir. Y ella fue una de las que más defendió, y de hecho la que tuvo que soportar la salida abrupta de Santos Alvite. Ahora ha dicho, había visto en sus declaraciones hace unos días, que no ha sido convocado a la Comisión de Fiscalización. Pero resulta que nosotros, incluso los legisladores que no somos de la mesa, damos seguimiento a las convocatorias de otras comisiones y podemos participar con voz. El día de hoy, por ejemplo, participamos varios de nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico porque nuestra compañera Paola Pavón y el compañero alcalde de Quito, Pavel Muñoz, llegaron a mostrar sus preocupaciones alrededor de la ley económica urgente y cómo o qué necesitan en términos de recursos tanto las prefecturas como la capital. Y entonces podemos participar.
Así es que no nos enteramos de la comisión o son convocatorias secretas o no le han llegado, no le han invitado, como dijo este señor, porque no solo que ha sido oficiado, sino que ha desconocido que es un funcionario sujeto a control político, mucho más en este lapso de tiempo que corre hasta un año después de haber dejado el cargo. Ahora, volvamos al juicio político a la fiscal. Tú estarás liderando, tú estarás siendo una de las voces más importantes interpelando a la fiscal general de la Nación. Y estás absolutamente lista y preparada para llevar adelante esa voz cantante, por decirlo de alguna manera. Si me permite hacer un contexto, yo ingreso a la Asamblea Nacional como asistente de un despacho en el 2014 y vengo de la militancia de la Revolución Ciudadana desde mis 15 años, tengo 32. Y he entendido desde la formación política no solo que los momentos históricos en la política son importantes, sino que vienen de la mano con una idea de proyecto político que ahora, cuestionado desde diferentes frentes, no porque los cuestionamientos sean reales, sino porque es una narrativa establecida, nos hace un encargo. En ese momento, cuando entro a trabajar formalmente, yo era un asistente cumpliendo los roles como tal. Luego, en temas de comunicación, luego avanzando en los años a la presidencia de la Asamblea y demás, formándome, conociendo la institución, haciendo de la Asamblea una escuela, que es prácticamente lo que me tiene ahora donde me tiene y en las condiciones que me tiene. No voy a deshumanizar en lo absoluto el ejercicio de la política y por supuesto que hay preocupaciones, que hay una estructura mediática poniéndolo en clave de los argentinos y las argentinas. El partido judicial y el partido mediático juegan un rol fundamental cuando quieren o cuando buscan crear una narrativa. Pero no solo que particularmente hablaré por mí, aunque no me gusta mucho hacerlo así, pero he tenido una vida tranquila, honesta, una mujer que va creciendo de a poco sus propias posibilidades académicas, en fin, bastante desprendida de cosas materiales. Tampoco es que el objetivo, creo que de la vida de las personas tiene que ser llenarse de cosas. Y ahora con la posibilidad, no de pasar a la historia, porque en todo caso, quizás el Ecuador nos ha dado muestras en las últimas votaciones que la historia suele a ratos estorbarle, ¿no? Pero al menos dejar un precedente de legislación y fiscalización importante. No estamos ahí únicamente para hacer leyes o para cuando nos convenga salir a presionar por algo o cuando querramos buscar un minuto de notoriedad en los medios, hacer algo puntual, sino estamos para cumplir a cabalidad con el encargo. Y me parece que esa es una de las cosas, de las maneras en las que esta nueva generación política de la que me precio formar parte tiene que asumir. Con responsabilidad, sin show, sin ataques ni agravios, cumpliendo con el debido proceso, haciendo las cosas como manda la Constitución, porque en democracia también es eso, sostener eso que podemos hacer. Estoy lista, sí, estoy, digamos, dispuesta también, preocupada como todos me parece, pero entendiendo que este es un momento histórico importante y que hay que asumirlo de esa manera. Sí, a mí me parece bien. Déjame contarle a la audiencia, muchos quizás lo sepan, pero ahorita mismo Gisela está de candidata a hacer máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y tiene que combinar los estudios, dado que habló la propia Gisela del crecimiento académico, tiene que combinar los estudios con su actuación en la Asamblea, y una actuación que tiene que ser absolutamente responsable. No hay búsquedas de revanchas, de venganzas. Empecé esta entrega hablando de cómo hay una parte de la media, del conglomerado mediático, que se ha quedado estacionada, como que perdió, como que se le rompió la caja de cambios y están ahí en neutro. ¿En qué zona? En la peor zona. Solo destilando puro odio, inoculándole odio a la sociedad ecuatoriana y después preguntándose, bueno, ¿por qué tenemos esos niveles de violencia? Porque, entre otras cosas, educamos así a nuestra gente, a nuestros hermanos y hermanas de nuestro país. Pequeña digresión solo para resaltar la formación académica en la que está empeñada nuestra invitada, Gisela Garzón. Y quisiera además dejar algo en claro, únicamente como para complementar. Llegado el momento del juicio político y sobre el escenario que tenemos los votos, no es que sale la señora fiscal y entra alguien que decide el correísmo. O sea, no es que nosotros vamos a decidir quién de nosotros entra a reemplazarla.
ella tiene un subrogante producto del mismo concurso empezado por el Trujillato, que lo hemos cuestionado incalculables veces y que ha sido prácticamente su mano derecha. Entonces, lo que hacemos es, desde la facultad de fiscalización que tenemos, emprender un juicio contra una funcionaria sujeta a control político. No hay funcionarios de primera y de segunda. Veía en redes sociales que recuperaron una portada de revista Vistazo de hace unos cuantos ayeres, donde aparece su portada y pone que no hay funcionarios intocables, y en efecto no los hay. Que en el ejercicio político al día de hoy puede significar cierto riesgo, no significa que el debido proceso como tal lo vamos a alterar, pues. No lo vamos a hacer. O sea, no es que se llega a una posible destitución y el día de mañana yo asumo como fiscal. No hay forma. Ni yo, ni ninguno de mis compañeros de bancada, ni nadie por el estilo. Hay un subrogante allí y tiene que reemplazarla, si es que ese es el escenario. Hay un debido proceso, y aunque suene esa palabra medio extraña en nuestro acontecer político, hay un debido proceso, y si algo yo me comprometo con la ciudadanía es a que ese debido proceso no solo se respete, sino además que espacios como este puedan servir justamente para ser la plataforma de debate, de ampliación de ese debido proceso y llevar adelante una fiscalización que se aleje de todo show, porque eso le corresponde a otro sector de la política del que yo afortunadamente no me pertenezco, y a mí me corresponde, digamos, y a nuestra bancada nos corresponde ser justamente aquello contrario, no solo de mano con lo que la gente espera, sino cumpliendo a cabalidad para lo que estamos ahí. Y no hay cosa más oportuna que un mismo juicio, ¿no? Porque el juicio será una cosa de cara a la gente, ventilar los temas que tenemos que ventilar frente a la gente y no de espaldas a la gente, no bajando la voz, hablando claro, de manera que todos podamos escuchar para saber qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Hablemos de el exministro Santos Alvite, si te parece. Porque yo ahorita ya se puede ver que tengo un poquito más de luminosidad en el estudio, sí, porque ya vino la luz. Hace exactamente unos 5 o 6 minutos volvió la luz. Pero tuve que iniciar con una pequeña planta que me compré hace muchos años y que me sirve para prender un computador, prender el internet y poder hacer estos trabajos. Y Santos Alvite, yo no sé si tú lo escuchaste, Gisela, en una declaración que se publica ayer o antes de ayer, donde dice, suelto de lengua, calculé mal, cometí un error. Como que si nada pasa. Cuando tienes ese nivel de responsabilidad, los márgenes de errores se achican y la tendencia debe ser que se achiquen hacia cero margen de error. Porque esa equivocación, ese error, lo está pagando muy caro buena parte o casi toda la sociedad ecuatoriana. Pero desvela la prepotencia, la arrogancia, el poco conocimiento de lo que es el Estado, de cómo funciona el Estado, que está o debe de estar al servicio de la ciudadanía, de la sociedad. Y también a mí me hacía pensar, si piensas en Santos Alvite, si piensas en Zapata, si piensas en Sebastián Corral, solo para soltarte 3 nombres. Entonces ahora quiere participar también esta pequeña mosca en palabras sueltas. Ahora te puedes entender por qué el bajísimo nivel del gobierno que hace pocos días terminó, con esa calidad de colaboradores en posiciones de altísimo nivel, no se podía llegar a un lugar de recuperación de lo público, de recuperación de lo social, dejando para no sé cuándo la preocupación por la gente. Entonces Santos Alvite es bueno que sepa que la sociedad ecuatoriana, que el Estado ecuatoriano, respetando los procedimientos, tiene recursos para hacerle rendir cuentas. No se va a poder ir impune, ¿no? Absolutamente. Además que me parece que es justo lo que nosotros siempre repetíamos como proyecto político, y es que no es lo mismo gerenciar una empresa, un banco, un espacio que funciona alrededor de objetivos puntuales con fines de lucro, a administrar un Estado que funciona alrededor de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Son 2 polos totalmente opuestos, que no están en divorcio, digamos, porque la empresa privada es importante cuando además pone su parte en este esfuerzo. Pero no es lo mismo gerenciar un banco o gerenciar una empresa que administrar un Estado. Y allí, por ejemplo, las decisiones tomadas en el sector eléctrico vienen de la mano, además,
con la necesidad recurrente que tiene cierta clase política de no darle la razón a la Revolución Ciudadana. Es decir, ellos son, y solo sí, se oponen a la Revolución Ciudadana, aunque la Revolución Ciudadana tenga la razón. Es decir, yo ahora veo el cielo y digo, está oscureciendo, y viene alguien de ese sector de la política y me dice, no, está saliendo el sol. No porque tenga la razón, sino por mi pertenencia política e ideológica. Y eso me parece que es una de las cosas que más daño le han hecho al país, más en esta situación. Han tenido que reconocer en estos últimos días en la Comisión de Fiscalización que sin Coca-Cola Sinclair estaríamos con 9 horas de luz al día en nuestro país. Si con 2 horas de apagones, las cámaras de comercio nos hablan de pérdidas millonarias, ¿no es cierto? Imagínense lo que sería una situación absolutamente catastrófica de apenas 9 horas de conexión eléctrica. En las situaciones en las que nosotros, digamos, tenemos necesidad, usamos computador, lo que sea, estas mismas situaciones, en las zonas más rurales o más abandonadas, donde apenas pasa el cableado público, además es una exposición en la seguridad. Entonces, esas son las diferencias, digamos, y no hicieron nada para mantener Coca-Cola, no hicieron nada para mejorar las condiciones de las hidroeléctricas pendientes, ni para ampliarlas como estaba establecido. No hicieron nada para completar y enfrentar el estiaje, no han hecho nada, y la situación está hoy a la vista, y nos dicen fue un error humano, es más o menos como por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Pero este error humano está faltándole recursos a la economía. A mí me parece que será un debate importante y se le he propuesto de manera extraoficial a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que las cámaras lleguen a la mesa cuando se trate el juicio. Las cámaras de comercio, de la producción, de la industria, que han sido unas de las que siempre están en los titulares, que lleguen a la asamblea y nos cuenten a cuánto ascienden las pérdidas, cuántos empleos menos, porque si estamos en un momento real del nuevo Ecuador, el gobierno también tiene que tomar decisiones alrededor de eso para evitar perder más empleos de los que ya hacen falta y tener una responsabilidad real alrededor del servicio de electricidad, que no solo es un derecho, sino fundamentalmente mueve economías como la nuestra, que lo último que puede hacer en este momento es detenerse. Te quería decir que en esa misma declaración, el mencionado ya Santos Albite dijo que Coca-Cola Sinclair no sirve para nada, que fue un proyecto muy mal hecho y que no ha aportado nada al Ecuador y que hizo mal todo la Revolución Ciudadana en todas las inversiones hidroeléctricas, que nos puso en buen lugar, un país con un altísimo porcentaje de generación de energía eléctrica limpia, basada en la fuerza que producen las corrientes del agua. El parque térmico también tenías que mantenerlo. Nada servía, nada sirvió, dice este señor Santos Albite. Creo que va a tener que enfrentar la lectura que ustedes tienen, va a tener que enfrentar los cuestionamientos que ustedes le tienen. Si nada estaba bien, ¿qué hizo él para hacerlo mejor? Es decir, ¿qué hizo él cuando estuvo en sus manos para mejorar lo que estaba mal? Incluso para encaminar procesos de contraloría o lo que fuere para investigar lo que estuvo mal. ¿Qué hizo? Porque una de las cosas que yo destaco del discurso del día de ayer, voy a tomar como referencia esto porque me parece que es importante, del día de ayer del alcalde Pavel Muñoz, en su discurso en la sesión solemne de la tarde, es que él llegó a encontrar una cantidad de problemas que ha preferido ni siquiera enunciarlos, porque a él no le eligieron para enlistar problemas, sino para encontrar soluciones. Eso le corresponde a los gobernantes y a quienes toman decisiones. Y eso es lo que nos corresponde a los servidores públicos desde la posibilidad que tenemos en cada uno de nuestros espacios. Pero lo único que han hecho es buscar culpables para todo. El gobierno también decía que la culpa de su fracaso es la Asamblea. Disuelve la Asamblea, la culpa era la Corte Constitucional. No puede disolver la Corte, entonces la culpa era el Consejo de Participación Ciudadana. Se mete en el Consejo de Participación, ahora la culpa es no sé de quién. Y ya se fue diciendo que todos éramos culpables de no entender su sacrificio. Es decir, nunca hubo un mea culpa siquiera para entender que estos malos funcionarios, delegados del presidente a las funciones del Estado, tienen responsabilidades políticas, administrativas, en fin, que tienen que responder. Y si no responden, tienen que pagar por lo que han hecho mal. Así es que esta idea insistente que tienen de satanizar el proceso de fiscalización, o cuando ahora anunciábamos lo de la calificación del juicio, nos ponían, hagan leyes para apresar delincuentes. Ok. ¿Y qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa en la cabecilla de una fiscal que acuse? No es culpa de la ley, pues, es culpa del sistema. Y si no pensamos el fondo mismo de esta situación crítica, que es una cuestión institucional del Estado, hay muchos sociólogos que lo analizan desde esa perspectiva y me parece que es la correcta.
Cuando las instituciones del Estado le fallan a la gente, hay una crisis que no solo es de uno u otro, es de todos. Y es de todos, entonces, buscar las alternativas y la salida. Y cuando encontramos este tipo de funcionarios como Santos Albita, entendemos de dónde viene la crisis, pues. Porque una institución tan delicada, multisectorial, estratégica, que mueve recursos y que le aportaba recursos al erario cuando vendíamos electricidad, ¿no es cierto? No podía caer en manos de alguien que dice, me equivoqué, sumé mal. Aquí tenemos en los celulares que usamos diario, tenemos una calculadora. Si no le alcanzaba le prestamos los dedos. Es decir, buscábamos la solución. Pero esa no es únicamente decir, yo no sé, yo no fui, fue el de acá. Hay que marcar precedentes y sentar precedentes. Además, con mucho cinismo nos advierte que si no logramos ese acuerdo con Colombia para que nos venda energía, la crisis va a ser peor que la crisis que él está dejando, ¿no? Y hay otro tema que también es muy grave, cómo ese acuerdo con Colombia, Gisela, encarece la energía eléctrica en el Ecuador. Eso es brutal, se multiplica por más de 6 veces el costo de la energía eléctrica cuando le compras a Colombia. No sé cómo hicieron las negociaciones, no sé quién tiene que controlar y fiscalizar eso, no sé qué estará haciendo la Contraloría para ver cómo fue que se llegó a ese acuerdo con Colombia. Le escuché a alguien decir, debe haber algún papel, porque no habrá sido una llamada telefónica. ¿Sabes qué, Colombia? Ya no seas maldito, conéctame, dame un poco de energía. Y después arreglamos, y después vemos qué te debo, o no sé si me lo quieres regalar, o si me quieres regalar toda esa energía. Ha sido un manejo tan desprolijo, por el desprecio al Estado, Gisela. Yo creo que creen que con el Estado podían hacer lo que les daba la gana. Hablábamos con Sofía Espín, que dicho sea de paso se sienta junto a mí en el pleno, y yo le preguntaba, cuando ella estuvo, digamos, trabajando en la vicepresidencia, cómo se establecían los valores por kilovatio y demás. Y ella me decía que dependía no necesariamente de la cantidad del caudal, sino de qué zona se distribuía, de qué manera y en cuáles no. Y le decía, y cuando nos pasaba al revés, es decir, cuando nos tocaba a nosotros adquirir, y decía que por la relación que tenemos y por la capacidad eléctrica que tenemos, no debía ser más de 14 centavos. Y estamos aquí suponiendo que han sido más de 35 centavos. ¿Y esos recursos dónde están? ¿A cuenta de qué? ¿Bajo qué estudio técnico? ¿Quién asumió? ¿Quién firmó? ¿Qué responsabilidades hay? No es... a ratos me resulta angustiante, porque es como que nos hemos acostumbrado en estos últimos 6 años al menos a que nos tiene que ir mal, ¿no? O sea, es raro que nos vaya bien. El ecuatoriano tiene como un chiva ahí de cuando me está yendo muy bien, muy seguido, algo me va a pasar, ¿no? O sea, no es que nos tiene que ir mal siempre. Hubo un tiempo en el que no nos iba mal. Hubo un tiempo y un gobierno en el que nos iba bien, que la sensación de alegría incrementaba, que teníamos estabilidad, empleo y tal. Y ahora que quienes cuestionaron este gobierno dejan al país sin energía, sin dinero en las arcas fiscales, sin medicamentos en los hospitales, sin seguridad, son los mismos que nos vuelven a repetir que merecemos vivir mal. Y me parece que esa es una de las cosas que también tenemos que tratar de emplearlo en la narrativa, pero es a ellos a los que les conviene que vivamos mal, porque mientras nosotros estamos en peor condición, ellos siempre están en mejor condición, nunca pierden. Y por eso es que insistimos tanto que el precio o el costo de la crisis la tiene que cargar quienes nunca han perdido, porque los que siempre han perdido todo, que son los empobrecidos, los humildes, la clase media baja, siguen perdiendo no solo empleo, no solo recursos y ahora además vidas, porque están mucho más expuestos y propensos a situaciones de inseguridad, a decidir migrar en las condiciones más precarias del caso. Y mientras esto sucede en la vida real, en la puerta de las instituciones para afuera, en la puerta de las instituciones para adentro, como este ministerio, nos damos el gusto y el lujo de no cuidar el sistema eléctrico para que haya cortes de energía y los pocos empleos que existen se pierdan porque las empresas pierden y entonces no pueden sostener empleos. Es una desconexión total, un odio al Estado y además quizás hasta el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el que no estoy listo, pues. Y quizás lo asumieron también desde esa perspectiva, ¿no? No sé si escuchaste a la vicepresidenta que ahora va a ser embajadora, como todo embajador plenipotenciario en Israel, y se va a ir a partir del 10, la destinan para allá, un problema de conflictos internos lo resuelven utilizando al Estado, ahí sí está bueno,
el Estado para resolver ese conflicto interno. Pero ella dijo, lo que quiero destacar es que le escuché que ella dijo, todo el problema del Ecuador arranca en 2008, el Ecuador de hoy en día, con la aprobación de la Constitución de Montecristi. Tú puedes procesar eso, tú puedes entender qué le permite decir semejante cosa, sobre qué se está basando para intentar sostener tamaña estulticia. No solo un profundo desconocimiento, sino, me atrevo a decir que un profundo odio a la participación política y ciudadana de la gente. La Constitución de Montecristi tiene análisis regionales de la participación de la gente, de cómo la gente llegaba a Montecristi a dejar sus aportes. Y cuando la gente participa, cuando la gente toma decisiones, a un sector de la política, que está siempre en la orilla de la derecha, le estorba. Porque ellos lo que buscan siempre es que la gente esté lo más hundida posible, que no estudie, que no hable, que cumpla órdenes, ¿no? Alguna vez me preguntaban, recuerdo cuando se iba a conformar la Internacional Feminista, me llamaba un diario alemán y me decía, ¿por qué hacerlo ahora? Y yo decía, si me pongo poco a parafrasear a Marx, porque a las mujeres siempre se nos vio únicamente como reproductoras de mano de obra barata, ¿no? Y nunca se nos vio como sujetas de derechos. Lo mismo pasa con la gente que llega a empoderarse de las cosas. Lo mismo pasa con la gente que llegó a Montecristi a tocar la puerta. La diferencia es que antes tocaban las puertas y se encontraban con estas cerradas, y ahora eran parte de la toma de decisiones. Yo me atrevo a pensar desde ahí también la negativa ante la Constitución. Les estorba que la gente participe. Para ellos estaban bien las constituciones en los cuarteles militares cerrados en todo el tiempo entre gallos y medianoche. Eso sí está bien, porque es gente de bien, porque son uniformados, porque son diputados con terno y corbata. No, pues ¿qué va a entrar el indígena de Anaco a golpear la puerta a pedir derechos? Derecho a la resistencia, ¿cómo así, pues? ¿No? Entonces, estos tintes incluso neofascistas que tienen medio de la mano los mismos discursos son los que escuchamos ahora en Argentina cuando les estorba su constitución o cuando desconocen desaparecidos, ¿no es cierto? O los que escuchábamos del negacionismo de la dictadura chilena. Es decir, es esta misma gente que reniega de su historia, que busca torcerla y que nos pone como los malos a quienes no solo la honramos, sino buscamos irla cambiando en serio. Y la Constitución de Montecristi puede parecerles lo que sea, pero existe. Y viene de la mano con la gente. Y eso no se va a poder borrar nunca de la historia, aunque a rato sea ingrata. Y si a ellos les estorba, entonces estamos por el camino correcto porque tenemos que seguirlo defendiendo. Gisela, yo he escuchado en medios, a propósito de la Constitución de Montecristi, los distintos mandatos y después las consultas populares que se hicieron, porque fue por consulta popular que se decidió en Quito no más corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Porque había una corriente sostenida sobre todo por los jóvenes, hombres y mujeres, que era un maltrato que ya no podía la condición humana solazarse sobre la sangre, seguir maltratando así a los animales. Y ahora, a propósito de las fiestas de Quito, hoy estamos ya 7 de diciembre, fue el día exacto, el día de ayer. Podemos seguir debatiendo desde el punto de vista cultural qué significa la Fundación Española de Quito, pero ahora hay sectores de Quito que dicen, ¿y por qué no hay corridas de toro en Quito? ¿Por qué no las recuperamos las corridas de toro en Quito? Bueno, métanse a la política, organicen un referéndum, debatan con la gente, a ver qué quiere la gente. Exacto, a ver, sométase a lo que la gente le pide. Ellos creen que eso no se tiene que hacer. El camino es saltarse todo lo democrático. El camino es no consultarle a la gente. La participación ciudadana les estorba, indiscutiblemente, y además aquí hay un debate pendiente, si se quiere, alrededor de si en realidad hemos superado la colonización o no. Porque hay ciertos sectores en la política, me atrevo incluso a decir que en la academia, que tienen una necesidad incesante de recordarnos que fuimos colonizados, que gracias a la llegada de un tercero somos alguien, ¿no? Por eso es que hasta les choca mucho el tema del cambio del himno a Quito, porque tienen la necesidad incesante de cantar que somos alguien porque España nos amó, ¿no? Es decir, hay una necesidad allí de sentirnos pisoteados hasta en la historia de nuestros pueblos, cuando a mí me parece que quizás la mejor muestra de lo que es la capital y de lo que es nuestro país es justamente la estrofa que no les gusta del himno a Quito, y esa que dice, cuando América toda dormía, oh muy noble ciudad fuiste tú. Y si hacemos un análisis, digamos, en este contexto viene de la mano con la gesta independentista y demás,
la que en nueva y triunfal rebeldía fue de toda la América luz. Yo no sé a quién que ame profundamente a su país, a su capital, esta estrofa le pueda parecer muy mala y la de eres alguien porque España te amó, muy buena. O puede parecerlo muy mala, que llegue, muy mal que llegue un pregón a Carapungo, o que llegue un pregón a la zona más norte, o que haya un pregón que se llame Chicha con Corbatín y que se tome el sur de Quito, porque le hace falta a los toros que están en el centro, que eran además un espacio absolutamente elitista, discriminatorio, violento, con una escalada de violencia incluso a propósito de ingerir bebidas alcohólicas que nos exponía a las mujeres mucho más, en un contexto donde además no había control de ningún tipo en los alrededores, y es el derecho a la ciudad para todos y para todas, no el derecho para unos sí, para otros no. Yo prefiero 1000 veces ver el metro desbordado de gente y el centro histórico donde no había cómo caminar ni dar un paso, a que únicamente una zona de la ciudad esté rodeada de gente y generando algo de ingresos. Estas fiestas de Quito particularmente, esta fecha particularmente, ha recuperado el sentimiento de quiteñidad, no desde una plaza de toros, desde las serenatas de los barrios, desde el balcón quiteño, desde el Evaristo, pues, recordándonos en las diferentes zonas o en los diferentes espacios de medios y de redes que recuerdan la historia, desde lo que hacíamos nosotros en escuela cuando chiquitas, porque yo estudié en Quito, vestidas de quiteñas bonitas y sintiéndonos parte de este asunto. Eso se ha recuperado ahora, pero lo hizo la Revolución Ciudadana. Y entonces no, que vuelvan los toros, para que algo que la Revolución Ciudadana enfrentó, entonces les dé algo que decir, para que también sea culpa de Correa, ¿no? Es tan difícil para esta gente. Y allí yo recojo las palabras de Fausto Jarrín en él, tengo claridad sobre eso, las palabras de Fausto Jarrín en el juicio político al señor Celi. Sin la Revolución Ciudadana y sin Rafael Correa no serían nadie, no tendrían que decir. Es increíble que los titulares de prensa de este día de ayer giren alrededor de una entrega digamos, ciudadana del Gran Collar a la familia del señor Villavicencio, apropiándose de algo que le pertenece al municipio y por lo tanto a los quiteños y quiteñas, utilizando una simbología de la capital en un evento que no es oficial y utilizando la dolorosa muerte de un personaje político que hasta el día de hoy no se esclarece para hacerle la contra a la Revolución Ciudadana. Digo, eso es ya hasta de una inmadurez política y hasta algo que nos debería al menos provocar un mínimo rechazo porque no está bien que pase, ¿no? Nosotros como Revolución Ciudadana no somos el principio y el fin de este país, gobernamos 10 años y lo hicimos bien, somos parte de la historia y antes de nosotros hubo gobiernos nefastos y después de nosotros también. Y si esa parte de la historia de las que somos parte les estorba, entonces busquen la manera de subsanar sus propias amarguras o sus propios sentimientos porque a nosotros nos corresponde seguir construyendo nuestro camino y por supuesto también nuestra historia. Volveremos luego un ratito, al menos, al juicio político a la fiscal Diana Salazar, porque acabas de mencionar el asesinato de Fernando Villavicencio, que no está esclarecido, que no se le informa nada a la ciudadanía, como otros asesinatos, alcalde de Manta, tantas cosas que han quedado impunes, el asesinato de Cherres, el asesinato de los sicarios que estaban en una cárcel. Nada de eso se informa. La Fiscalía debe de tener un montón de información, pero no se le cuenta nada a la sociedad. Yo digo, algo han de tener que guardarse por la cuestión de investigación, estoy consciente de eso, pero el silencio absoluto es terrible. Eso es terrible, eso es plantearnos impunidad, la más dura, verdadera impunidad. A Zapata, ¿por qué hay que enjuiciarlo a Zapata? Zapata yo lo recuerdo como él, en ese momento, agente del Estado que promovió una campaña de corazones azules para reducir la cantidad de atropellados en las vías públicas. Sí. Y en ese momento no solo que le fue bien, sino que además de alguna forma se buscaba concientizar que la vía pública tiene que ser compartida, que no es solo de los autos, que hay que evitar pintar corazones azules en las vías. Y de allí da un salto a manejar el ECU 911 en el momento donde, de lo que yo recuerdo, quizás me equivoco o me falla algo, pero en el momento en el que decidieron desmantelar el ECU 911. Porque el sistema de videovigilancia que tuvo reconocimientos, la calificación ISO 9001 y tanto de calidad, y una red a nivel nacional para cuidarnos, pensaban ellos que era la forma de espiar a la gente. Porque recordemos que eso fue lo que nos decían cuando salimos del gobierno, que nosotros como gobierno invertimos para poner cámaras para espiarnos, ¿no? Eso nos que los chinos y
y que los chinos nos habían ayudado, los terribles chinos nos habían ayudado y que con eso nos tenían vigilados a todos y a todas. Así es. Y lo recuerdo haciéndose cargo de ese espacio para después ser ministro de Lenín Moreno. Y lo recuerdo, y quizás es una de las cosas más dolorosas, no solo para mí como ecuatoriana, sino para las cientos de familias que perdieron familiares en la pandemia, haciendo nada. Esos son quizás los recuerdos de un funcionario que empezó con una buena iniciativa, que era la iniciativa, la forma de darle a conocer, y que terminó siendo uno de los peores ministros del gobierno anterior. Tenemos una postura personal en contra del no, porque no lo conocemos. Pero si en sus manos está garantizarnos lo que dice la Constitución respecto al derecho a una vida en paz, y no lo hace, hay un incumplimiento de funciones. Si tenía en sus manos un presupuesto anual que ejecutar y no lo hace, hay un incumplimiento de funciones. Si ampliaron la capacidad de la fuerza de la policía, hicieron o formaron más policías en tiempo récord, pero esos policías salían con una mano adelante y la otra atrás porque no tenían ni chaleco, hay incumplimiento de funciones. Si es que hay amotinamientos carcelarios, donde hay un frente que coordina el tema y la policía no hace nada, hay incumplimiento de funciones. ¿Dónde entran las responsabilidades políticas en el momento en el que los delegados del presidente de la República a asumir ese ministerio no hacen nada? ¿Nos inventamos nosotros las cifras? No, Javier. El propio Ministerio de Finanzas decía que la ejecución presupuestaria del primer semestre del año era baja. El Ministerio del Interior, a pesar de la situación, en el primer trimestre no pasaba el 12%. El Ministerio de la Mujer no llegó al 30% en el primer semestre. El Ministerio de Defensa ni me acuerdo ya porque ni aparecía en el cuadro. Eran ellos mismos con sus propias cifras diciéndonos que no habían ejecutado y a la vez diciéndonos que la guerra era entre los delincuentes y nosotros y que usemos nomás las armas porque nosotros tenemos que ver de qué forma no nos matan. Por eso hacen juicio a un funcionario, porque no cumple. Cuando nos cuestionaban en la asamblea anterior, ¿por qué? Sí. No, te quería decir que, no sé si recuerdes que Zapata dijo en los líos de los chalecos que nunca terminaron de contarnos qué mismo pasó con las compras de los chalecos, nos contó que alguien lo había visitado y le había ofrecido $2 millones para que le entregue ese concurso a esa persona. Oye, a un alto funcionario le hacen una oferta así, va corriendo a presentar una denuncia. Por supuesto. Tienes que presentar una denuncia. Y él muy deportivamente dice, me ofrecieron $2 millones, por supuesto que no los acepté. ¿Y quién se lo ofreció? Ya ni recuerdo el nombre. Así ha sido la actitud con la que manejaron el Estado ecuatoriano. De esa manera tan irresponsable, tan deportiva, tan olímpica y sin sonrojarse, como si no tuviesen sangre en la cara, ¿no? Recuerdo también a Sebastián Corral, Gisela, el secretario de Comunicación también del gobierno que acaba de terminar prácticamente, decir, si estoy violando la ley porque soy propietario de un medio de información y ese medio tiene contratos con el Estado, y le dicen, entonces usted no puede ser funcionario público, pues. Y dice, ¿por qué? Yo no voy a dejar mi trabajo, porque ¿cuánto me va a durar este trabajo en el sector público? Yo no lo sé. Y le dicen, y él dice, no importa, aunque la Constitución lo prohíba, aunque la ley lo prohíba, no les importó. Que ellos creen además que viven en su ley. Lo que moralmente les parece correcto, lo que éticamente les permite estar tranquilos con su conciencia, entonces está bien. El problema es que tampoco nos escandalizamos del otro lado. Y esa es quizás una de las preocupaciones que deberemos tener y un debate que deberíamos ampliar alrededor de las redes sociales y lo que pueden llegar a hacer. Seguramente si yo salgo en este momento de donde estoy y le pregunto a la gente que está en la vereda quién es Sebastián Corral, no tienen idea. Pero si pregunto, no sé, quién es Rafael Correa o qué hizo Jorge Glass, lo van a saber. No porque no estén informados del un lado o del otro, sino porque hay una clara intención de desviar lo que está mal y de utilizar por cualquier forma, de cualquier método, para instaurar un discurso para hacer ver a los buenos como malos y a los malos como buenos. Y entonces esta gente que se va de los gobiernos, debiéndole no solo al país falta de su trabajo, digamos, denodado en cuanto al compromiso que requiere la función pública, sino además cometiendo irregularidades y pisoteando la ley, no pasa nada. Y allí
Por eso es que la asamblea se vuelve, no sé si un espacio incómodo, pero al menos nos corresponde a nosotros recordarles a los funcionarios que hay una ley que tienen que cumplir. Me preguntaban al arranque de esta gestión si la asamblea nuevamente va a estorbarle al gobierno para que sus ministros trabajen. Y yo les decía, si es que los ministros trabajan y no hacen nada, no hacen nada malo, no hay necesidad de llamarlos a la asamblea. Pero en el gobierno anterior, si no era el ministro del Interior, era el de Defensa. Si no era el de Defensa, era el de Salud. Si no era el de Salud, era la de Educación. Si no era un amotinamiento carcelario, era una masacre en algún barrio. Si no era una masacre, era falta de medicamentos en el sistema de salud. Si no era esto, no habían cupos para las escuelas. Todas las semanas pasaba algo. Todas las semanas. ¿Y qué es lo que hacían? Ir a la asamblea a quejarse que no les estamos dejando hacer las cosas. Y ni una sola respuesta que nos haya permitido decir sí atendieron esta problemática. Nada, ninguna. Y eso es quizás también de la forma de adecentar el servicio público. Si no estoy preparado para ser ministro de lo que sea, simplemente no lo soy. Y materia de otro debate también viene de la mano con encargarle el Ministerio del Interior a un, agente policial en servicio pasivo. Cuando no solo la historia de nuestro país, sino la historia de los gobiernos del mundo, dice que justamente para que no haya un conflicto de intereses por el tema de las jerarquías, debe asumir un civil o una civil que no tenga que respetar estas jerarquías, que en todo caso son legítimas en el ejercicio, ¿no es cierto?, de la policía o las militares, pero que tienen otro parámetro. Entonces, un civil no tiene que someterse a estos jerárquicos y puede administrarlo de mejor manera. Ojalá que eso se recuerde en el gobierno actual para no pensar que por ser en servicio pasivo, coronel, policía o lo que sea, ya es una garantía para atender la seguridad. Hay muy buenos, y conozco, además policías médicos, policías ingenieros, arquitectos y demás, que son policías pero tienen una especialidad. Acá el tema de la seguridad tiene otro enfoque, que no viene de la mano únicamente con cómo actúa la policía en un momento puntual, sino fundamentalmente cómo desde el territorio, desde la desigualdad social, puedes decir al gobierno, mire, presidente, en el cantón de tal provincia y hay un nivel de pobreza espeluznante, me parece que la seguridad se atiende quizás dándole de comer a la gente, no sé. Esa es una de las cosas que también hacen los funcionarios, o hacemos los funcionarios. Entonces, tienen que responder los que, por supuesto, dejan grandes dolores al país, indiscutiblemente. Y si les incomoda, a un sector de la opinión pública les incomoda, pues ni modo. Pero esas familias que lloran muertos, esas familias que ya no vuelven a ver caras, esas familias que vieron interrumpidos proyectos de vida, no solo que tienen que responder, sino fundamentalmente hay que sentar un precedente para que se sepa que los funcionarios que vengan pueden ser juzgados desde el control político y tienen que dar una respuesta. En gran medida, Gisela, tú eres producto de la educación pública y ha habido muchos problemas con la educación pública recientemente. Me ibas a decir algo, creo, si yo estoy equivocado. No soy producto de la educación pública. Yo tuve el privilegio de ser parte de la educación privada en el primer tramo de mi educación, jardín, escuela y colegio. Conocí más de cerca ya con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la posibilidad de ayudas educativas, que fue lo que la Universidad Salesiana nos brindaba en ese momento. Así como había quienes tenían posibilidad de costearse sus estudios, habían quienes no lo podían hacer. Entonces, esa fue una universidad cofinanciada por el Estado, y allí quienes mejores calificaciones teníamos por semestre, más aporte del Estado recibíamos en el semestre siguiente. Entonces, esa fue, una forma de incentivar también la calificación de las universidades y de que tengamos mejores condiciones para educarnos. Pero concurrió lo público, en su momento no, la educación pública no era lo que en el tiempo de la Revolución Ciudadana fue, pero entendí no solo la relevancia de la presencia del Estado en las instituciones, sino fundamentalmente que con este Estado así, tomando ciertas decisiones desde la acreditación y demás, cambiamos las condiciones educativas. Los laboratorios de comunicación social, por ejemplo, que hoy tienen la facultad de la que me gradué, no tuve yo cuando entré, porque no hubo un ente que les regule, que les dé un seguimiento y que exija calidad. Una cosa es que la universidad no tenga fines de lucro, otra que haya que trabajar me acuerdo que hacíamos nosotros las plumas del micrófono, amarrándolo al micrófono en el palo de la escoba para poder hacer las grabaciones, así lo hacíamos. En todo caso aprendimos a solucionar el problema,
pero había que tener unas mínimas condiciones educativas. Y cuando se dio seguimiento desde el Estado a que esos estándares se cumplan, mejoramos nuestras condiciones académicas, salíamos más preparados a la vida profesional y teníamos mejores condiciones para estudiar. Y eso no tenía que estar supeditado a cuánto dinero teníamos o no. Y ahí entendí no solo que la presencia del Estado es importante, sino que debe ser una obligación para que la educación sea un derecho. ¿Y qué puede hacer la Asamblea para corregir el desastre de la educación pública que hoy se vive? Por la falta de presupuestos, por el ataque al Estado, por la reducción del Estado. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Porque a mí me queda la sensación que quizá la Asamblea como que está intentando un nuevo momento, vivir un nuevo momento. La Asamblea me refiero, ¿no? Sí. Primero, una de las cosas que hicimos como ofrecimiento de campaña fue buscar un alivio para aquellos estudiantes que accedieron a créditos educativos y hacerlo desde nuestras posibilidades legislativas. Siendo gobierno cambiaba un poco la perspectiva de las urgencias, pero ahora desde la Asamblea, una compañera mía presentó el proyecto de ley para el tema de los alivios en los créditos económicos, créditos educativos, perdón, lo hemos respaldado en ese sentido, en lo que esté en nuestras manos. De allí la Comisión de Educación de la anterior Asamblea le queda debiendo muchísimo al país. Primero, estuvo presidida por el ala no CONAIE, no tan cercana a la CONAIE de Pachacuti, producto de estos ajustes que hicieron y esta especie de acuerdo del primer día de instalación de la Asamblea. Y yo puedo dar fe, por ejemplo, que un proceso de fiscalización que emprendí, porque en mi cantón Mejía hay 2 unidades educativas del Milenio completamente abandonadas. Una estaba casi lista y la dejaron destruir. Ni siquiera abrieron el correo para revisar el informe. Ni siquiera se tomaron la molestia de abrir el DTS, que fue la vía por la que enviamos el tema, para ponerlo en la sesión de comisión. Esta misma Comisión de Educación en su momento pretendió hacer reformas a la Ley de Educación Superior para nuevamente ponerle valor al curso de las clases, para nuevamente recomponer aquello que fue la FEWE de ese momento y todos los motines políticos alrededor de la educación y demás. Pretendían hacerlo, afortunadamente no lo pudieron hacer, nuestros votos estuvieron muy claros alrededor de eso. Y lo que nos corresponde ahora es cambiar esa narrativa. Las escuelas siguen faltando. Si hay procesos de fiscalización, encontremos a los responsables. En materia de leyes podemos mejorar, ajustar. De hecho, hay en la Comisión de Educación, hacia la última revisión que hacíamos como bancada, por ejemplo, un proyecto de ley presentado para mejorar las condiciones en las aulas y tratar de erradicar la violencia contra las mujeres en las aulas, porque en la universidad pasa mucho. Y esto es una iniciativa de jóvenes, porque vino presentada por feministas universitarias, la recuerdo con mucha claridad. Eso podemos hacer para abonar a las aulas de educación superior. Para la educación inicial, para la educación básica, que dar seguimiento para que aquello que está pendiente en infraestructura al menos se cumpla. ¿Cómo hacen ahora, y eso es una realidad que sigue pasando, los niños que están en los recintos de Puerto Quito para cruzar si no tienen el puente sobre el Río Blanco? Lo están haciendo de manera por agua, lo están haciendo en canoa, porque no tienen condiciones para cruzar. ¿Qué pasa si viene el fenómeno del Niño? De primer momento, cuidemos la infraestructura. Aquello que les corresponde a los municipios, a las prefecturas, lo propio, pero en primer momento cuidemos la infraestructura, porque si ya de por sí, por la migración y la inseguridad, los niños han dejado de ir a la escuela o al colegio, ahora que viene el fenómeno del Niño, tienen un pretexto más para dejar de hacerlo, no porque no quieran estudiar o algo por el estilo. Y de allí, sumar nuestras iniciativas a los proyectos económicos urgentes. Una de las cosas que dijo Luisa González el 15 de octubre es que vamos a sumarnos en todo aquello que le beneficia a la gente y no es discurso. Ahora hemos presentado, por ejemplo, alternativas a la ley económica urgente que han sido recogidas. Hemos dejado claras cuáles son nuestras posturas al respecto y hemos dejado claro que hay estas prioridades que tienen que seguirse tratando. Por lo tanto, esa es también nuestra forma de aportar, así como lo que hacen nuestros prefectos y alcaldes, pero es un derecho y como derecho tiene que ser fortalecido, ampliado y garantizado. Y otra de las cosas que tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo por lo profunda de la brecha es ir acortando los niveles de deserción para que justamente hayan familias que tengan niños educándose y no niños viendo como una opción de vida ser sicarios o teniendo, digamos, acceso mucho más sencillo a cualquier sustancia.
La educación salva vidas, la educación cambia países, la educación cambia perspectivas de ver el mundo, la educación te forja un carácter, la educación es tu parte fundamental, es tu raíz, la educación te da buenos amigos, es decir, la educación es en sí mismo el espacio de convivencia que mejor se puede entender, y la educación pública es además la posibilidad de que el Estado cree en ti, cree en tus capacidades, cree en la posibilidad de avanzar, de crecer, de ser, no ser alguien, porque siempre somos alguien, de ser un profesional, de ser un bachiller y no negarle a nadie ni por la edad ni por nada. Esperamos que esta oferta que tuvo el presidente Noboa de libre acceso a la universidad signifique o se traduzca en que para el año próximo estarán listos los 100.000 cupos que se necesitan. Eso significa mejorar la infraestructura, ampliar las facultades y una serie de cosas más. Si lo va a hacer, que le vaya bien, y si la Asamblea tiene que aportar en algo, ahí estaremos. Por último, Gisela, porque hay que ser respetuoso también de tus tiempos, sé que estuviste muy cerca de Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal Otavalo. Y como suele suceder, tú eres experta también en comunicación, las cosas se van tapando, ¿no? Pasa el tiempo y como que ya nos tenemos que olvidar, y nos tenemos que olvidar muy penosamente, porque no es que nos olvidamos porque el tema se solucionó, sino porque hubo una intención deliberada de empezar a echarle tierra al tema, ¿no? Al tema. Y entonces yo siento ahora esa sensación, ¿no? Que nunca quedó del todo claro lo que pasó trágicamente en la Escuela de Formación de Policía. Y tú hace poquito la viste a Elizabeth Otavalo. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo va ese tema? Primero, si me permite hacer un contexto, se creó la comisión ocasional en el anterior periodo para investigar este caso en la Asamblea. Y lo primero, o de las primeras cosas que hicimos, fue ingresar a la Escuela de Policía y hacer un recorrido, una inspección allí junto con la comisión. Yo formé parte de ese recorrido. Era imposible que a María Belén no la escuchen pedir auxilio. Hicimos un ejercicio, nos paramos en la puerta del famoso castillo de Grayskull, alguien, y del otro lado, otra persona, gritamos y se escuchó. La separación de las habitaciones era tabla triplex. No era concreto, no eran las paredes estas de adobe que tengo en mi cantón, que no se escucha nada, eran tabla triplex. Y para nuestra sorpresa y nuestra gran pena, entrar a las habitaciones de las cadetes mujeres frente a la de los cadetes hombres era distinto. Es decir, está enraizado el machismo en una institución tan importante y tan delicada a la vez. En una escuela de policía no puede haber abusos de ningún tipo. Nunca. Jamás. Ni en la formación, ni en nada por el estilo. Pero lo último que uno espera, es que maten a una de nosotras en un espacio donde en una situación de violencia llegaríamos a pedir ayuda. Si yo estoy cerca de la escuela de policía y logro salir de la casa de alguien que me estaba violentando, voy y golpeo, alguien me va a ayudar. Lo último que debe pasar, repito, es que a una mujer le maten en una escuela de policía. El debido proceso tampoco se cumplió. La Fiscalía no actuó en su momento con el femicida. La toma de la muestra, la cadena de custodia, el cerrado del espacio donde sucedió, tampoco fue respetado como correspondía. Hasta donde recuerdo, se cerró el dichoso castillo de Grayskull 11 días después de los acontecimientos, cuando ya se pudo haber alterado la escena más de una vez. ¿Por qué hago este contexto, Javier? Porque no solo que Elizabeth tiene fundamento para reclamar, sino tiene que hacerlo como ella quiera. Si ella quiere cortarse el cabello y pintárselo de naranja, está bien. Si su dolor lo saca gritando en la esquina, está bien. Si ella sale a las marchas con la cara de María Belén en sus manos, está bien. Pero nos hicieron pensar que estaba mal que reclame, que ya mucho grita, que por qué se abraza con tal o cual, que por qué pide una reparación, que porque cuánta plata quiere, que ya tuvo la plata suficiente, que ya deje de molestar. Yo hice un TikTok en mi cuenta cuando se cumplía el año de María Belén. Y los comentarios venían en esa línea. Ya, señora, ¿qué más quiere? Ya deje en paz a la gente Camacho. Ya deje en paz a la cadete que se dio la baja. Ya, ¿qué más quiere? Ya, ¿qué más busca? Yo particularmente no sé cuánto tendrían que darme, no me alcanza dinero en el mundo si me quitan a mi mamá. Poniéndome del otro lado, ¿no es cierto? En este caso es Elizabeth perdiendo a María Belén. Si es al revés, para mí no hay ceros que alcancen en cifra. No hay forma.
La reparación no la pide, pues, Elizabeth, porque ella se levantó pensando, hoy $3 millones, mañana 5, mejor mañana 7. Eso viene de un proceso judicial. No lo pone la víctima que está siendo procesada. Pero lo más doloroso de esto, Javier, es que no solo tiene este caso que tiene que ver con la justicia por su hija. Ella tiene casos por afectación a la honra, por delito de odio y una serie de cosas más por lo que ha reclamado. Así es injusto nuestro país con las víctimas, con sus familias. Isaac, el hijo de María Belén, esto es una cosa que le hemos dado seguimiento, no tuvo el acompañamiento como correspondía en el sistema educativo. Y si este caso, por lo grave de los hechos, se hizo mediático, no lo hace más relevante o menos relevante que otros casos más que siguen pendientes. Seguimos pidiendo justicia por Naomi Arcentales, seguimos pidiendo justicia por Lisbeth Vaquerizo, seguimos pidiendo justicia por Camila, que es un femicidio que se lo ha tipificado o se lo intenta investigar desde el suicidio. Seguimos pidiendo justicia por Nikki en Cayambe, seguimos pidiendo justicia por Jocelyn en Solanda. Es decir, seguimos sumando casos. Y mientras hay una madre que se vuelve mediática a pesar e incluso ha tenido que llevar su dolor en las cámaras, hay quienes han osado cuestionarla por cómo lo hace, o por qué forma lo presenta, de qué forma lo expresa, o por qué respaldos recibe. Porque claro, había llegado, recuerdo, mi compañera Paola Pavón al velorio de María Belén. Yo no pude asistir por un tema de la asamblea igual. Había llegado ella y fue el titular, no que estaban velando a una mujer asesinada en la escuela de policía, sino que llegó la prefecta de Pichincha a solidarizarse con una madre. Esa fue la noticia, y que ella era de la Revolución Ciudadana, que Elizabeth era correísta y que entonces bien hecho lo que le pasó. Más o menos así fue. Y me parece que lo último que debemos hacer es, primero, deshumanizar de esta forma las luchas, porque no debe ser fácil para ninguna madre haber salido un día antes con su hija de la mano y un día después con su hija en cuadro, porque es lo que hacen las madres, siempre tienen las fotos de sus hijas. Y luego, una intención deliberada, desde una intención política, de romper la lucha de las madres en diferentes frentes. Son madres que comparten un mismo dolor y que quizás solo entre ellas se entienden. Y a nosotros nos corresponde acompañar la lucha, ni siquiera meternos, acompañarles cuando nos lo pidan, cuando nos lo permitan. En esta marcha del 25 de noviembre que yo caminé junto con Elizabeth, ella me dijo a mí algo que no me voy a olvidar nunca, y es: yo quiero que tú la cargues a María Belén. Ella estuvo el día del enjuiciamiento a Patricio Carrillo en Barras Altas, tuvo un impasse con el hermano del señor Carrillo en las Barras Altas de la Asamblea Nacional, y ella estaba ahí con la foto de María Belén. Y la forma de agradecer que algo se hizo para que no haya impunidad es lo que debe pasar, porque es nuestra obligación. Debe dejar de pasar porque es nuestra obligación buscar verdad, buscar no impunidad. Eso también es luchar contra la impunidad. Que funcionarios que tienen responsabilidades no se vayan como si nada o lleguen a burlarse de frente de las cosas. Así no se solucionan los problemas. Por lo tanto, no solo que Elizabeth sabe que cuenta conmigo desde lo poco que le puedo ayudar como asambleísta, sino madres que en este momento nos estén oyendo, déjennos un mensaje en las redes sociales. Algo podremos hacer. Quisiéramos poder hacer más, pero algo podremos hacer. Y no se sientan solas ni se sientan mal por librar una batalla y una lucha que solo ustedes entienden cuánto les duele. No nos corresponde ni juzgarlas, ni señalarlas, nos corresponde acompañarlas, nos corresponde sostenerlas si es de nuestras manos, y nos corresponde agradecerles, porque a pesar de un dolor que las carcome, buscan la manera de levantar la voz para que sus hijas no mueran en el olvido. Esa es una de las cosas que quizás alimenta las luchas de más de una de nosotras, que nos orillamos y nos denunciamos desde el feminismo, en mi caso desde el feminismo de la izquierda, desde el feminismo progresista, desde el feminismo antineoliberal, que es justamente el que alimenta este patriarcado que tanto daño nos hace. ¿Tu madre está orgullosa de ti, con esa fuerza con la que dices las cosas? Sí, me lo dice mucho. Me lo dice mucho cuando me escucha hablar, de hecho, una de las fotos que habitualmente suele tener en la sala de la casa es mías hablando. Pero me parece que esa es parte de este encargo también. Porque siempre nos han querido a las mujeres calladas, siempre nos han querido a las mujeres hablando en voz bajita, siempre nos han querido a las mujeres caminando atrás y no junto, ¿no? Por eso es que somos, cuando las mujeres se casan, somos María de y el apellido del esposo, ¿no? Yo me niego mucho a eso. E incluso la historia nos ha hecho que borremos nuestro apellido, ¿no? O sea, somos solo primer nombre y primer apellido. Nos olvidamos del apellido de la madre. Y eso también es una de las cosas que deberíamos hablarlo. Pero sí, me lo ha dicho. Además que venimos de una familia donde las mujeres han ido tomando decisiones. Ella es maestra. Entonces también de alguna forma ha ido acompañando generaciones. Pero me parece que detrás de esta fuerza con la que decimos las cosas
también se esconde, no se esconde, pero también hay días de cansancio, días de sentirnos mal y en fin, pero es parte de esta cotidianidad que no se debe deshumanizar, así es que espero que sí, no solo ella, sino también a quienes puedan sentirse identificados con lo que digo. Pero también tienes una fuerte identificación con tu padre, tengo entendido. Sí, sí, soy hija única, eso da una relación particular con uno y con otro. En el caso de mi papá es el político del asunto, ¿no? Él es economista, entonces viene de una historia de la Universidad Central, de la Facultad de Economía, del marxismo y demás. Y además nosotros somos de las familias afectadas por el feriado bancario. Mi padre como economista trabajaba en la banca, llega el feriado bancario, pierde su empleo y perdemos de estabilidad como familia. Afortunadamente no tuvimos que emigrar porque había condiciones para generar alguna cuestión nueva, había algo de ahorros y pudimos de alguna forma sostenernos, pero siempre viene también desde este otro lado de la historia, ¿no? Y lo que nos hace tener conciencia política, saber de quién fue la culpa de ese momento, quién nos puso en donde estábamos en ese momento a millones de familias y cómo lo tuvimos que enfrentar. Entonces, he tenido la fortuna y tengo la fortuna aún de contar con ambos en este momento, de acompañarme en estas etapas y seguramente de asustarse también, ¿no? Cuando tomamos decisiones, porque en la política la familia también sufre, a veces en silencio, a veces lo dice. Pero bueno, aquí estamos también producto de esa historia familiar, que tiene y guarda liderazgos territoriales, locales, cantonales, deportivos, y hacemos también honor a esa historia familiar de la que venimos, de la que somos parte. Cantón Mejía, dijiste, ¿no? Importante cantón, sí, de acá, de este Quito metropolitano. Agradecerte muchísimo, Gisela. Yo nazco en Quito, nací en Quito, pero toda mi vida he vivido en la misma casa, en Aloasí, en el Cantón Mejía. De hecho, extraño el paisaje porque no he podido ir estos días por toda la carga de trabajo, pero sí voy a ser siempre, siempre orgullosa del cantón del que soy y del que ahora además puedo decir que represento en este encargo que tengo en la Asamblea Nacional. Y ahora estás en Quito con todo un paisaje puramente urbano, seguramente extrañando más la montaña, aunque puedes ver al Pichincha cada rato, ¿no? Desde cualquier punto de Quito se puede ver el Pichincha. Agradecerte mucho, Gisela, por todo este tiempo dedicado a esta conversación en Palabras Sueltas. No, gracias por el espacio, Javier. Gracias por el análisis político, por el diálogo y sobre todo por tener estos espacios donde podemos hablar, no ser juzgados, no ser señalados, sino podemos hablar, incluso desde algo en lo que no podamos estar de acuerdo, porque está bien estar en desacuerdo con algo cuando corresponde. Pero si es que mantenemos un respeto y un diálogo fluido, no solo que aportamos al debate, sino fundamentalmente reconstruimos desde el respeto, hasta incluso me atrevería a decir desde el amor como hermanos ecuatorianos o como compatriotas ecuatorianos, una posibilidad de hablar sin ser señalados, sin ser juzgados. Así es que siga existiendo más palabra suelta y que sigan existiendo más voces diversas en espacios que tanta falta le hacen a nuestro país. Gisela Garzón, en esta entrega de Palabra Suelta, aquí este día jueves 7 de diciembre, son ya, qué bestialidad, las 6 de la tarde con 56 minutos, más de una hora conversando con Gisela Garzón. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles Manabí desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera desde Eloy Alfaro hasta Chile y Cacique Álvarez desde Ayacucho hasta Olmedo. 890 comerciantes ofrecen artículos varios en un espacio ordenado, limpio y seguro. Durante todo diciembre de 9 a 17 horas. Juntos hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo.